Quisiera, por favor, que buscáramos en el libro de Daniel, Daniel 2, 19 a 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Te pedimos en este momento, Señor, que tú traigas esa sabiduría que viene de lo alto. Tu deseo es, tu voluntad es que nosotros seamos prosperados en el conocimiento de ti, que nosotros aprendamos todo lo que tú has revelado, lo que quieres que esté en nuestro corazón, lo que quieres que nosotros tengamos como alto valor, porque tú eres la fuente, eres el que inspiró para que lo conociéramos. Y esta noche, Señor, oramos para que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa capacidad de comprender que tú eres soberano, que tú tienes dominio sobre todo lo que se mueve en la tierra y en el universo, y que tú eres el que también revelas los tiempos, las edades, que eres tú, Señor, el que nos permites tener esta sabiduría, para que seamos entendidos, para que seamos capaces de hacer, de prever, de vivir conforme a los tiempos y no ser un pueblo necio, insensato, un pueblo desconocedor, un pueblo que no sabe hacia dónde Dios nos lleva. En tu nombre pedimos esta noche, Señor, tu entendimiento, para gloria de tu nombre y edificación de nuestras vidas. Amén. Amén. Esta serie de estudios, el domingo dije que íbamos a empezar a ver las cosas que Dios nos ha dado en su palabra y que en la medida en que ese reloj de Dios se mueve, Dios espera que su pueblo sea entendido, su pueblo pueda captar estas indicaciones, estas señales, y su pueblo pueda atesorar para ir al tiempo de Dios y en el tiempo de Dios. No movernos en nuestro entendimiento, sino en el conocimiento de Dios. Y vamos a ver algunas profecías durante estos martes, no sé cuántos, donde el Señor nos va a hablar del plan de Dios para el mundo, el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para su iglesia. Y que veamos cuánta precisión y con cuánta precisión Dios nos enseña acerca de estas cosas. Muchos de nosotros ni siquiera estamos enterados de lo que está pasando en sentido general en el mundo. Aunque es difícil poder ir a la velocidad con que los hechos están ocurriendo, Dios nos llama como pueblo de Él a conocer cuáles son los eventos, cuáles son las cosas que se están moviendo a nivel mundial. Lo que tiene que ver políticamente, que Dios nos habla de eso en su palabra, históricamente, hacer las referencias necesarias, lo que está ocurriendo en el mundo a nivel social. Dios quiere que seamos un pueblo entendido. Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento preciso de las cosas, porque el pueblo de Dios que no es entendido es un pueblo que ve pasar, ve ocurrir los eventos, las situaciones, pero no está al día. Esta noche vamos a hacer la primera cosa que vamos a hacer, este estudio que es una introducción. Vamos a ver lo que Dios a través de la historia, momentos específicos, ha revelado. Y cómo el martes, si Dios lo permite, veremos cómo muchas de esas cosas ya se han cumplido y otras están por cumplirse. Pero para entender, conocer, creer, afianzarnos en la revelación de Dios, nosotros debemos oír lo que Dios dice de sí mismo en cuanto a esto, tener un referente acerca de lo que Dios nos habla
a nosotros, al mundo, pero sobre todo a su iglesia que debe conocer quién es Él y qué hace. En este pasaje que nosotros vemos, que hemos visto, Dios le ha hablado a Daniel por algo que ahorita vamos a ver. Ha revelado a Daniel unas inquietudes que el Nabucodonosor tiene, el rey en ese momento, el que gobernaba el imperio del mundo en ese momento. Y cuando Daniel recibe de Dios, después de haber orado él y sus amigos, él le da las gracias a Dios y hace esas declaraciones. Yo quiero que usted mire el versículo 20, en la frase donde él dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. La sabiduría y el poder son de Dios. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es el que permite que ciertas cosas ocurran. Y además dice, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, el que trae a la luz las cosas que no conocemos, y es Él, dice allí, el que conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Entonces, con ese contexto quiero que oigamos algunas cosas que Dios nos dice acerca de Él mismo. Punto número 1. Isaías 46:9, Dios dice de sí mismo, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Quede claro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Desglosemos esta declaración que Dios hace de Él mismo para que veamos con detalle qué nos está Dios diciendo, hacia dónde está apuntando, que Él quiere que tú y yo comprendamos de Él, de su naturaleza. Lo primero que Dios hace es un llamado al pueblo de Israel, escuche bien, a recordar las cosas pasadas que ya se habían cumplido. Dios está llamando al pueblo de Israel a ponerse en contacto con la historia. Dios está llamando al pueblo de Israel a reconocer en los hechos pasados ya cumplidos lo que Dios había anunciado, lo que luego Él hizo que ocurriera, para que ese pueblo tuviera memoria histórica. Se ha dicho muchas veces, los historiadores y los sociólogos, que uno de los grandes errores del ser humano es que no aprende de la historia. Y vuelve y repite los errores, volvemos a hacer lo mismo. Y no tenemos que ser historiadores, solo tenemos que ver nuestras propias vidas y darnos cuenta que muchas veces nuestros dolores son resultado de no haber aprendido de la experiencia anterior. Es no haber aprendido que algo que tomamos, decisiones que tomamos, luego traen una repercusión, afectan nuestras vidas. Y el mundo está lleno, la humanidad está llena de ejemplos de malas precisiones, de malas evaluaciones, porque se descuidó lo que se estaba enseñando a través de ciertos hechos. Muchas guerras se han repetido en la historia por eso, porque los seres humanos no aprendieron qué fue lo que ocurrió y vamos a evitarlo. Dios está diciendo, yo quiero que ustedes se fijen en lo que ya yo anuncié, ocurrió, para que ustedes recuerden de esa historia. Primero, que yo lo dije y esto ocurrió como yo lo dije. Y luego para que ustedes contextualicen lo que ya ocurrió con lo que yo estoy haciendo. La segunda cosa que Dios hace es identificarse. Estoy hablando de ese versículo que hemos leído. Dios se identificó, Dios dijo, yo soy Dios. Lo próximo que Dios dijo en esa declaración es el único, no hay otro Dios. Yo soy el único Dios, no hay otro Dios. Tercero, Dios habla de que es incomparable. Él dice, no hay ninguno como yo. No es solamente que no hay otro, sino que no hay ninguno como yo. Es decir, entre los dioses que el mundo tiene, que la tierra, que el hombre ha inventado, ninguno de esos dioses es como yo. Vuelvo a repetir las tres cosas que Dios dice de Él, cómo se identifica. El pueblo conocía que el nombre que Dios le había dado a Moisés
para que Él lo enseñara al pueblo y de ahí las generaciones de la tierra identificaran a ese único Dios, es yo soy. Y entonces Dios dice a Isaías, dile al pueblo, yo soy Dios. Luego no hay otro y luego no hay otro como yo. Luego Dios menciona facultades divinas. Sigo en el versículo 46:9. Dice allí, Dios dijo, declaro el fin desde el principio y eso se llama omnisciencia. Esa palabra recoge la facultad que tiene Dios de conocer de antemano lo que va a ocurrir. Se llama omnisciencia, lo sabe todo y sabe de antemano lo que va a ocurrir. Él habla de su autoridad. Me gusta esa frase. Dice, yo digo. Oiga, cuando Dios dice, yo digo, no busque que va a pasar de otra manera. Ya Él habló. Y por cuanto es veraz, su palabra es estable, la dice, la declara con autoridad. Ahí mismo en Isaías Él dice, cuando yo envío mi palabra va a cumplir el propósito para el cual la envié. Así sucederá. Es ese Dios el que se revela en nuestra vida y quiere que nosotros lo conozcamos en esa dimensión. Triste, 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 que el ser humano en sentido general no conozca a ese Dios. Triste que hay gente, piensa, y a veces nosotros mismos, traemos la idea de que Dios es una figura absurda, que no entendemos, caprichosa. Ese no es Dios. Dios es perfecto y es perfecto en santidad, de manera que de Él no sale impureza, maldad, no tiene caminos retorcidos. Dios es puro. Junte eso a su sabiduría, junte eso a su autoridad, junte eso a su poder, sume estos atributos y va a tener que cuando Dios habla, Él cumple su palabra. Por lo tanto, Dios habla también en ese versículo de su omnipotencia y dice, hermanos, Él dice, mi propósito y lo que quiero, lo que deseo, lo estableceré y lo realizaré. Y eso se llama todo poder. Cuando Dios dice que va a hacer algo, no dice después, es que me equivoqué, no calculé bien. Dios habla y eso que Él desea y planea, lo va a realizar. Por eso muchos de nosotros a veces no entendemos cómo todavía Dios nos ama. Cómo todavía Dios nos perdona, cómo todavía tiene paciencia. Y es que su propósito al crearnos, propósito eterno, es que Él dijo, lo voy a hacer, la voy a hacer, porque quiero que mi propósito se cumpla en su vida. Y nos dice como a Jacob, y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que yo he planeado. Ese es el Dios que quiere que tú y yo conozcamos a profundidad su verdad. Entonces yo quiero otro versículo donde Dios habla de Él. Isaías 42, versículo 9. Y dice la palabra, dice Isaías que Dios le dijo, he aquí, escuche bien, las cosas anteriores se han cumplido. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, yo las anuncio. Palabras que hablan de que Dios lo que dice, lo hace. Y tiene más para hacer. Y tiene más para decir. No es que anunció unas cosas y se acabó ya. Ya no tiene más. Es que sigue anunciando cosas nuevas. Y eso nos habla de que la omnisciencia de Dios es, escuche bien, inagotable. A Dios no se le acaban los recursos. A Dios no se le acaba su sabiduría. Dios siempre va a traer otra y otra y otra sabiduría. Tiene el poder para decir y volver a decir. El poder para hacer y volver a hacer. Esas facultades Dios dice que son exclusivas de Él. Ahora yo quiero que usted oiga lo que Dios dice. En relación con esto, el anticipar, el conocer, el tener sabiduría completa, el tener poder para realizar lo que dice. Dios le dice al pueblo lo siguiente.
el pueblo de Israel estaba en una crisis, como tantas que ocurrieron en su vida como nación, y todavía están, una crisis porque habían abandonado al Dios verdadero habiéndolo conocido. Ningún país, ninguna nación ha visto el poder de Dios como Israel lo vio. Ninguna. Dios se le mostró de manera poderosa, Él dijo, para que sepan que yo soy Dios. Ese era el objetivo de Dios. Ninguna nación ha visto las obras, los portentos, de manera secuenciada, continua, que Dios hizo con ellos. Era para nunca dudar de Dios y mucho menos creer en los dioses de madera, de palo, de oro o de bronce que tenían las naciones que ellos iban a conquistar. Porque si sus dioses no los pudieron defender, sino que Dios hizo que el pueblo entrara, entonces, ¿cuál es el Dios a quien tenemos que seguir? ¿Al que no me defiende o al que muestra su poder? Esa irracionalidad el pueblo de Israel la cometió. Y en el momento en que Dios está hablando por medio de Isaías, están en una crisis espiritual profunda. Muchos de los del pueblo de Israel estaban creyendo y sirviendo a dioses que no son dioses. ¿Qué es lo que Dios dice? Isaías 41, 22. Mire lo que Dios dice. Acuérdense que estamos hablando de la omnisciencia, el poder, la autoridad, el dominio de Dios. Ahora mire lo que les dice. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder, hablando de sus dioses. En cuanto a los hechos anteriores, declarad lo que fueron para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien, anunciadnos lo que ha de venir. Versículo 23. Declarad lo que ha de venir para que sepamos que sois dioses. Dios de manera sarcástica, burlona, dice, si ellos son dioses, que declaren, que se cumpla lo que ellos dicen, que el hombre pueda mirar el pasado, oír lo que ellos dijeron y ver que sí, que pasó, que la historia da crédito de que ellos hablaron y era verdad. Y Dios está diciendo con eso, el que posee la omnisciencia, el poder, la autoridad, soy yo, no esos dioses. Eso le corresponde a la persona de Dios. Dios está diciendo, son atributos exclusivos. Pero si alguien dice que es Dios, debe hacer eso. Es la manera o una de las maneras de mostrar su poder y su autoridad. Y entonces Dios recalca al pueblo de Israel que para que el Dios sea real, debe evidenciar esto. Eventos futuros que tienen luego un cumplimiento y al pasar el tiempo se convierten en pasado, pero al contextualizar lo que Dios había dicho con lo que pasó, se nota que no falló, que fue preciso, porque no se trata de hablar cualquier cosa, sino de hablar y que se cumpla. Y además, a anunciar otros más. Y dice, cosas que no han visto van a ocurrir. Eso es lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel. Ahora bien, desde el principio de la creación, Dios eligió personas a las que usó como instrumentos donde Él vació su palabra para que ellos proclamaran esas palabras. El primer profeta registrado en la Biblia se llamó Abel. No tenemos ninguna profecía de él escrita, pero Cristo lo menciona. ¿Quién es Abel? El hijo de Adán y Eva. Y luego el Señor nos habla de Enoc. Génesis capítulo 5, otro profeta. Y sigue la palabra de Dios hablando de esos profetas. Desde el principio Dios tomó seres humanos, se valió de personas para Él, en su gracia infinita, darnos a conocer, escuche bien, lo profundo de su corazón. Es un privilegio, es una bendición cuando Dios trae a nuestras vidas sus revelaciones para que el ser humano las conozca, sepa cuáles son. Pero también desde el principio hubo personas que imitaron a los profetas verdaderos. Así que desde el principio el enemigo ha tomado a personas que no son profetas verdaderos, no son personas que hablan de parte de Dios, para imitar a los que sí hablan de parte de Dios. Vuelve Dios a hablarnos, Isaías 44, 24, y dice, yo el Señor
yo el Señor, creador de todo, versículo 25. Oiga bien, hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. ¿Están despiertos? ¿Qué dijo Dios aquí? Que a esos que hablan como si vinieran de parte de Él, escuche bien, hace fallar sus pronósticos. Hablando de pronósticos, nosotros continuamente, para ponernos al día, oímos a meteorología que da pronósticos del tiempo. Y a veces llueve, pero a veces no llueve. Y va a ser un sol enorme y llueve. Pronóstico, se pronostica, quiere decir, ahí vamos a ver, creemos que hay varias circunstancias que parece, pero eso no, Dios no pronostica, Dios asegura, Dios dice así va a pasar. Por lo tanto, cuando Él ve que alguien habla y es mentira, Él lo hace fallar. Nostradamus dijo muchas profecías y hay un montón de personas que lo siguen y lo creen. Pero cuando usted las lee, además de que son tan complicadas que ni se entienden, es casi adivinando uno que lee, el lector, casi adivinando qué es lo que dice. Muchísimas que dijo con cierta precisión no se cumplieron. No podemos seguir a los que dicen algo que no se cumple. Porque vuelvo a repetir, este primer estudio es para que entendamos que cuando Dios dice algo y lo anuncia, es porque va a ocurrir. Él quiere que nuestra fe crezca. Para mí una de las, digamos, verdades más profundas que tiene la palabra de Dios es que cuando tú estudias la Biblia te das cuenta que el Dios que nos ama es Dios que cumple lo que promete. En Él no hay error, en Él no hay fallo. Por lo tanto, yo quiero entonces que usted vea la otra parte. Isaías 44:26, Dios dice, así como dice, hago fallar el pronóstico, entonces dice, yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. Gloria a Dios. Cuando Dios habla por medio de Isaías, Jeremías, Ezequiel, para hablar de los profetas del Antiguo Testamento, cada uno de ellos tuvo de Dios el aval. Dios certificó que si eran de ellos porque Él hizo cumplir su palabra. Mientras los otros fallaban porque eran pronósticos, Dios permitió que aquello que Él dijo por medio de sus verdaderos profetas se cumpliera. Si usted no dice aleluya, usted se durmió. Yo no sé si tú estás entendiendo. Yo no estoy leyendo un libro muerto. Esto no es mitología. Esta es la palabra de Dios, que cuando la ves desde principio, Génesis, Apocalipsis, tú estás mirando el cumplimiento continuo de su palabra. Entonces, si vamos a tener fe, duda de a quien debemos creer, nuestra fe es vana. Si yo todavía digo, pero yo tengo dudas a veces, mi fe es vana. Porque Dios no falla, no ha fallado ni fallará. Y ahora, esta es la introducción a lo que voy a hacer. Voy a poner ejemplos, voy a hacer una lista a través del tiempo, una línea histórica para evidenciar la omnisciencia de Dios, su poder, su autoridad y veracidad. Esas 4 cosas. Omnisciencia, poder, autoridad y veracidad de Dios. Vamos a viajar en el tiempo. Y vamos a empezar en Génesis. En Génesis, Dios avisó a Noé acerca de una destrucción que vendría sobre la tierra. ¿En qué momento Dios le avisó a Noé eso? Cuando dice la Biblia, y vio Dios la tierra, y vio que estaba llena de violencia, de corrupción, de maldad. Y Dios dijo, el corazón del hombre y su pensamiento solo es hacia el mal. Cuando Dios vio que aquello era un caos y que las personas se estaban destruyendo con la violencia, la corrupción, la maldad, y que no había cambios, estaban torcidos, habían decidido seguir torcidos, entonces Dios dijo, voy a traer sobre la tierra el diluvio. No tenemos la fecha exacta en que Dios le dijo eso a él,
a Noé. Pero la palabra habla del mundo antiguo, del mundo de aquellos que vivieron el diluvio. ¿Ocurrió eso o no? Usted va a Génesis capítulo 6, versículo 13, 7, 1, 4, 6, dice, y entonces Dios avisó, entonces Dios le dijo a Noé, hazte de esta manera el arca. Noé lo hizo, y cuando estaba hecho, Dios le dijo, entra al arca. Y cuando estaba en el arca le dijo, espera 7 días, porque al 7º día viene el diluvio. ¿Pasó o no pasó? Sí pasó. Tal como Dios lo dijo, ocurrió. Me voy al segundo ejemplo. Y ahora voy a dar años más o menos. Y se calculan los años por los reyes, las cosas que ocurrieron, que Dios menciona en su palabra. Se va a la historia para tratar de colocar en qué momento ocurrió. Más o menos en el año 2191 antes de Cristo. Dios reveló a Abraham, Génesis capítulo 15, que sus descendientes, y Abraham no tenía ese hijo todavía. No, si usted no se asombra esta noche, no se va a asombrar. Dios le está avisando a un hombre que tiene 75 años, quién sabe si ya tenía 76 o 77, porque ya estaba en la tierra de Canaán. Dios le dice a este hombre, le revela a este hombre, tus descendientes, el pueblo que saldrá de ti, estará esclavizado 400 años en la nación que lo va a esclavizar. Pero llegado ese tiempo, en la 4ª generación, mire qué exacto Dios, en la 4ª generación, y cuando llegue la maldad al tope de los países que voy a quitar, y esa tierra se la voy a dar a tus descendientes, cuando llegue al tope de la maldad, entonces ellos saldrán de la tierra que lo esclavizó a la tierra prometida. Y es más preciso Dios y les dice, y esto, escucha, estas son las dimensiones que te doy. Y cuando estudiemos Israel, yo quiero que ustedes recuerden lo que dije esta noche en este momento. Dios le dijo al pueblo a Abraham que sus descendientes ocuparían la tierra y les dio las medidas. Desde este río a aquel río, Israel fue llamado a ocupar la tierra hasta el río Éufrates. Si usted ve el mapa hoy, se dará cuenta que Israel es algo pequeñísimo. Y veremos por qué razón es eso, por qué ha ocurrido eso. Pero Dios le extendió al pueblo de Israel porciones inmensas de países y de tierra que ocupara como herencia a causa de la fe de Abraham. Eso pasó, hermanos, más o menos 2191 años antes de Cristo. Nos vamos al tercer ejemplo, 1885 antes de Cristo. Dios le reveló a José, el sueño que él permitió que tuviera el faraón. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque Dios le dijo a José que ese periodo, 14 años en 2 bloques de 7 y 7, iban a afectar no solo a Egipto, sino al mundo conocido. Dios le da un sueño a este hombre que él no entiende. Se desespera y quiere comprenderlo, pero él no lo sabe. Pero Dios ha llevado a un siervo, hacía mucho tiempo lo tenía, formándolo en el encierro, en la cárcel. Y en un momento específico, ese hombre que había sido capacitado por Dios para revelar sueños, es llamado de la cárcel, es sacado y llevado ante el faraón. Y entonces Dios le dice, ¿cuál es la interpretación? Él se la da al hombre. Y a causa de este muchacho, forjado en la fragua del dolor, en el menosprecio, en el drama terrible, este muchacho José es elevado por Dios. Y el mundo, escuche bien, recibe la bendición porque Egipto se convirtió en el granero del mundo. 7 años de abundancia, inmediatamente 7 años de escasez. Pero porque Dios en su misericordia avisó y el faraón creyó, Egipto pudo suplir las necesidades de su nación y del mundo que fue a comprar grano a Egipto. Dios anunciando eventos futuros. Dios cumpliendo con exactitud su palabra. Me voy
al año 1526 más o menos antes de Cristo. Y Dios le revela a Moisés que el pueblo de Israel sería infiel tan pronto entrara a la tierra de Canaán. Yo quiero que usted lea, escuche esto porque a mí me impacta. Me impactan las palabras de Dios, la precisión de Dios cuando dice algo. Váyase conmigo a Deuteronomio, capítulo 31. Moisés, Dios le ha dicho que va a morir y le ha dicho, escribe este cántico para que se lo enseñes al pueblo y que este cántico sea una señal, un testimonio histórico de que hoy estoy diciendo que ellos dicen que me aman y que van a hacer mi voluntad, pero ya en sus corazones están urdiendo un plan para tan pronto lleguen a la tierra prometida y se vean bendecidos, negarme. Yo no sé a cuántos de nosotros el Señor nos diría eso esta noche. Porque Él conoce nuestros corazones. Y Él puede decirnos con anticipación, no, es que desde que yo te prospero un chin, tú te vas a olvidar de mí. ¿Y a cuánto no les ha pasado eso? Yo quiero que por favor escuchemos lo que Dios le dijo a Moisés. Vamos a leer los versículos según lo voy diciendo, por favor. Versículo 16 a versículo 18, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos, de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Versículos 20 y 21. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Así que Dios de antemano dijo, ¿cuál trazó el perfil del comportamiento del pueblo de Israel? El Señor habla a través de la historia. El Señor habla con precisión y se cumple. Y si usted va al libro de los jueces, entraron a la tierra prometida e inmediatamente ocurrió lo que Dios había anunciado. Año 740 antes de Cristo, 770, 740 antes de Cristo, Dios habla al profeta Isaías con precisión acerca de los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, el capítulo completo, es una descripción del sufrimiento que tendría ese Mesías que vendría. Si usted lo lee, usted se queda asombrado, asombrada de cómo Dios describe cada uno de los elementos que tuvo que ver con la vida de Cristo en ese momento preciso. Y ahí mismo, a Jeremías, a Isaías y a Jeremías, a uno primero y a otro después, 740 antes de Cristo, Jeremías, Isaías, 602 a Jeremías, 602 antes de Cristo a Jeremías. Si busca Isaías 43, 1 a 3 y Jeremías 25, 2, el Señor habla, escuche bien, de que habría un rey que permitiría el regreso de los judíos a su tierra nuevamente, después de haber sido dispersados por el mundo, exterminados en gran manera por el rey Nabucodonosor. El Señor habló, déjeme decirle, a ver si usted se impacta con esto. No ha pasado todavía. A un profeta, más o menos una diferencia de 100 años, le da el nombre del rey que va a ser el tercer imperio mencionado por Dios históricamente en secuencia, que es el que va a gobernar después del rey Nabucodonosor.
Por favor, sígame. Dios dice, este rey primero y después este y después este y después este. Babilonia, luego será Medos Persas, luego será Grecia y después será Roma. Y entonces cuando va antes de que el primero haga, que aparezca, Dios dice, ¿cómo se va a llamar? ¿Por cuántos años va a gobernar el mundo? 70 años, lo dice así con esas palabras. Y luego dice, y va a venir otro rey. Y ese rey, escuche, ese hombre ni había nacido. Y Dios ya está diciendo, ¿cómo se va a llamar? Si usted no se asombra con eso, usted está, mire, frito, seco. Escuche, se llamaría Ciro. Busque la historia. Y el hombre que conquistó Babilonia, que le quitó a Babilonia su imperio, se llamó Ciro, rey de Persia. Persia, vamos a hablar de Persia, es Irán en el día de hoy. Para que se vaya poniendo al día. ¿Cómo está Irán en estos días? Temperatura como caliente. Te lo va a ver que lo dice en la Biblia. Dios lo anticipa de antemano. Ahora dice, antes que ocurriera, Dios dice, va a pasar. Escúcheme, hermano, amigo, amiga. Dios conoce la historia. Dios sabe de antemano cómo se va a llevar la gente, dónde va a vivir, cómo va a ser su infancia, todo lo sabe. No hay nada que se esconda delante de Dios, ni nuestros pensamientos, ni nuestras intenciones, ni nuestras motivaciones. Todo Dios lo sabe. Voy al 605 a.C. y Dios le reveló a Daniel el sueño del rey Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor se ha hecho dueño de la tierra. Y entonces Dios da un sueño y le dice a ese hombre cuáles serán los imperios que gobernarán el mundo hasta que Cristo venga a reinar en la tierra. Si a usted le choca, si usted no lo cree, ay de usted, pero eso es lo que va a ocurrir. Se cumplió el siervo sufriente, Cristo vino, murió. Fue igualito que como Dios dijo en Isaías 53. Bien, entonces ahora Dios está diciendo a ese rey impío, malvado, terrible, cruel, sanguinario, orgulloso, altivo, todas esas cosas le dice ahí en la Biblia. Le dice ese hombre, Dios, para que usted vea cómo es Dios, para que usted vea cómo es Dios. Dios no le dio esa revelación a un judío que lo servía, que lo amaba, se lo dio al rey Nabucodonosor. Y dice que ese hombre se trastorna cuando tiene ese sueño. Y llama a todo su equipo, que era equipo compuesto por brujos, adivinos, magos. Averígüenme cuál es el sueño y si no me lo averiguan, toditos los voy a matar. Así de sencillo. Pero rey, dinos cuál es el sueño. No, ustedes díganme cuál es el sueño, porque a mí se me olvidó. Si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pasado? Y como dentro del equipo de los hombres especiales de la corte estaban Daniel y sus 3 amigos, los llamaron a ellos para matarlos, porque los magos no habían podido. Y es ahí donde Daniel ora, y leímos hace un rato parte de la historia. Y cuando Dios le da la revelación es que él dice, Dios, gracias porque tú eres el que cambia reyes, quita reyes, acabas de revelar qué va a pasar en la historia. Si usted no entiende que Dios sabe lo que pasó y va a pasar, esta noche despierte. Cuando yo leo los periódicos o oigo las noticias cada día, digo, Señor, eso está en... Gracias, Señor, porque eso ya tú me lo avisaste. Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo esté al día, que sepa lo que ya Él dijo. Y usted puede interpretar las noticias de hoy conforme a lo que Dios ya habló. Y dice allí que fue Daniel y le interpretó el sueño. Hablaremos de eso después. En el año 593 antes de Cristo, más o menos, Dios reveló a Ezequiel el milagro de la resurrección de la nación de Israel. En una visión dada en Ezequiel capítulo 37, dice que Ezequiel vio un valle enorme lleno de huesos secos. Dice tan secos que no tenían vida. Y entonces Dios dijo, hijo de hombre, profetiza, diga a esos huesos secos que vivan.
y él vio un milagro. Lo vamos a ver después. Y allí lo que Dios estaba diciendo es, así como he dispersado mi nación por la tierra a causa de su pecado, porque han sido infieles, porque me han abandonado, porque no han entendido el propósito para el cual los hice como nación, así los traeré de nuevo y esta tierra que es hoy un desierto será habitada de nuevo. Mire para Oriente Medio, ¿cumplió Dios o no cumplió esa profecía? Y por último, Mateo 24, en nuestra línea histórica. En Mateo 24, Dios hecho carne viene a la tierra. Y a las preguntas de sus discípulos, 3 preguntas. Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? Primera pregunta. Es causada porque cuando van pasando por el templo, los discípulos le dicen, Señor, mira qué piedras, qué arquitectura, qué monumento este templo. Y el Señor le dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Anticipó un evento histórico. Está Cristo hablando en el año 33 más o menos de la era, de esta era, la era después de Cristo, y en el año 70 Vespasiano entra, quema Jerusalén, destruye el templo y solo quedó eso que ustedes ven continuamente cuando se dan las noticias de Israel, que se le llama ahora el muro de las lamentaciones. Solo quedó eso. Piedra sobre piedra fue destruida. Cristo anticipó el evento. ¿En qué Cristo tú crees? ¿En quién tú crees? Porque si yo voy a juzgar por lo que yo veo esta noche, la cara de ustedes son como cara de gente que, sí, eso lo hace cualquiera, eso, poca cosa, eso no es nada, eso. Concentrado. Concentrados. Tan concentrados que... Pero oiga bien. Cristo habla. Y entonces dice, le dijeron los discípulos, ¿y cuáles serán las señales de tu venida? Entonces cuando empieza a decir, ¿qué eventos van a ocurrir antes de su regreso? Lea la noticia. Mire los noticieros. Y usted va a darse cuenta que todo lo que Cristo dijo ya está ocurriendo. Y se está incrementando. No solo que está pasando, sino que se está incrementando. De manera que todo lo que Cristo dijo en el año 33 después de Cristo, es decir, a partir de su venida a la tierra, todo se está cumpliendo con exactitud. Y cualquiera que me diga, yo no creo en eso, yo soy un incrédulo, yo no creo en eso, esos son cuentos. Por favor, le pido, haga lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Mira las cosas pasadas, ¿se han cumplido? Entonces aprende de la historia, que el Dios que dijo lo que pasó, que iba a pasar, y se ha cumplido, es el mismo que está diciendo hoy, que va a pasar y se está cumpliendo. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Con esto damos por abierto esta serie de estudios. Ya usted sabe de qué Dios vamos a hablar y de qué eventos vamos a hablar. Usted va a ver la actualidad. Países que Dios mencionó hace 700 años son los que hoy tienen vigencia, los que hoy están cumpliendo las profecías. El Israel del que Dios habló es el Israel que hoy, en el día de hoy, el mundo entero está mirando porque hay amenazas de guerra y rumores de guerra. Y si usted no lo sabía, lea la noticia. Los reinos de la tierra están temblando por lo que se espera que va a ocurrir. Entonces, hermanos, es hora de despertar. Es hora de darnos cuenta en qué tiempos vivimos y cómo Dios quiere que sea el Hijo de Dios, la hija de Dios, en esta hora, para que nada de estas cosas nos tomen de sorpresa. Mientras hay un grupo de personas solamente pensando que se van a quedar en la tierra, y estoy hablando de cristianos ahora, solo se habla de la prosperidad y de lo que tú vas a tener y lo que Dios te va a dar y te mantienen anestesiado con eso. Dios le está diciendo a su pueblo, despierten. Ustedes no los salvé para que se queden aquí. Denlo todo por pérdida.
Y aún la bendición más grande que tú recibas, dalo por pérdida, porque tú te vas. Tú no te vas a quedar aquí. Pero mientras estás aquí, mientras vives, vive de tal forma que tu vida impacte a los demás. Que tu vida dé testimonio de mi amor, de mi perdón, de mi sabiduría. Vive de tal forma que tu vida sea un perfume fragante en mi presencia. Dios está buscando gente que le crea. Gente que dé testimonio de quién es Él. Personas que amemos a Dios y amemos al que está sentado en el trono y al Cordero. Y nuestra mirada esté arriba, mientras estamos en la tierra, haciendo lo que Él quiere, pero nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en el cielo. Por favor, no se deje anestesiar con los cuentos que hay por ahí. Viva hoy y viva en la realidad de Dios, conforme a su palabra, y lo que tengamos que corregir, porque no está bien en nuestras vidas, ahí está el Dios omnipotente diciéndome, buscadme y viviréis. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más porque tú nos participas esos eventos. Nos participas de esas revelaciones. Nos dejas ver, Señor, tu omnisciencia perfecta, sabiduría perfecta a través de los siglos. Señor, que eres veraz, que tu palabra siempre es fiel, cierta, que no mientes, que no engañas, que en ti no hay luz y tinieblas, que tú eres siempre, siempre el Dios santo, santo, santo. Que en tu amor grande y poderoso te has revelado para traernos al conocimiento tuyo. Al ver a través de la historia, Señor, como siempre te mantuviste diciendo a aquellos a los que llamaste a hablar tu verdad. Y nosotros que estamos hoy de este lado de la historia, al mirar atrás nos damos cuenta de que ninguna de tus palabras ha fallado, ha caído. Por eso decía el salmista, tu palabra, Señor, 7 veces refinada en la tierra. Ha pasado por todas las pruebas, ha pasado por el menosprecio. Se ha quemado tu libro tantas veces, se ha prohibido, Señor, mas tu palabra permanece de generación en generación. Y hoy, a la iglesia de hoy, la estás llamando, Señor, a que despierte, a que esté atenta, a que ninguno de nosotros esté tan aferrado a las cosas de la tierra. Si nos das, te alabamos. Si no nos das, te alabamos. Si nos quitas, te bendecimos. Porque como Job decimos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hoy te queremos, Señor, proclamar como el Dios vivo y viviente. Que nuestros ojos reciban tu colirio para que podamos, Dios, ayudar a tantas vidas mostrándole tu amor. Si esta noche, Señor, alguien quiere recibirte, que abra su corazón para que te diga, yo quiero, Jesús, que tú mores en mí. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Queremos presentarte, oh Dios, a ellos para que disfruten de tu amor. Y a nosotros que ya te conocemos, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti. No nos permitas ser como el pueblo de Israel. Vio tanto y no apreció nada. No queremos ser un pueblo ingrato. Queremos darte a ti el primer honor. Bendice a todos los que has traído, bendícelos, llévalos con tu bien a sus hogares. Oramos por esta tormenta, Señor, para que en el nombre de Jesús sea despedida, para que tú te lleves todo mal y toda acechanza y toda amenaza. Con la autoridad de tu poder te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré
obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Nos presentamos delante de ti, Señor.